por la libertad de la conciencia. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí en este canal con el deseo de encontrar respuestas a tantas preguntas que nos agobian. En esta ocasión vamos a analizar qué es la conciencia y la libertad que necesitamos para vivir en plenitud. Sé que no es fácil abordar estos temas, pero vale la pena vivir conscientes, felices y con libertad. Por favor, concéntrate y analiza todo lo que aquí expongo y evalúa si es que necesitas despertar del letargo que nos empujan los sistemas establecidos para manipularnos. Quédate hasta el final y dame tu opinión sobre este tema, mismo que hoy día casi todo el mundo prefiere no tocar porque tiene miedo del qué dirán, o peor, ni siquiera sabe que estamos perdidos en un mundo consumista y retrógrada. Dicen que la libertad es un derecho, pero la verdad es que la libertad es una conquista. No nace en las leyes ni en los discursos. Nace dentro de nosotros, cuando dejamos de obedecer al automático y empezamos a escuchar lo que realmente somos. La conciencia no grita, la conciencia susurra, y solo quien se atreve a detenerse, a mirar hacia adentro, puede escucharla. Vivimos rodeados de ruido, opiniones, expectativas, miedos heredados, pero la mayor prisión no está afuera, está en las ideas que aceptamos sin cuestionar. Por eso, la libertad de la conciencia no es un destino final, es un camino que exige valentía, silencio y una profunda honestidad con uno mismo. Porque cuando la mente se libera, el mundo cambia. No porque el mundo sea distinto, sino porque nosotros por fin aprendemos a verlo. Este es el viaje, un viaje hacia la claridad, hacia la verdad interior, hacia la libertad que nadie puede darnos y nadie puede quitarnos. Bienvenido, aquí comienza tu propio despertar. En la actualidad, no vivimos necesariamente bajo regímenes que nos persigan por pensar diferente, aunque en muchos lugares del mundo aún ocurre. El desafío moderno, sin embargo, es más sutil. Vivimos rodeados de presiones culturales, sociales y tecnológicas que moldean lo que creemos, lo que sentimos que debemos pensar y hasta lo que se espera que digamos públicamente. Redes sociales, algoritmos, polarización ideológica, entornos laborales cada vez más normativos, todo esto puede erosionar nuestra capacidad de pensar con autonomía. A veces cedemos, no por miedo físico, sino por el temor al rechazo, la cancelación o simplemente por no desentonar. ¿Estamos perdiendo nuestra conciencia? No del todo. Lo que sucede es que nos hemos vuelto más reacios al conflicto interior. Reflexionar profundamente, revisar nuestras creencias y actuar con coherencia cuesta. Pero es justo allí donde reside la libertad de conciencia, no en pensar lo que nos conviene o lo que está de moda, sino en pensar lo que realmente creemos, aunque implique incomodidad o soledad. La libertad de la conciencia en tiempos modernos es un derecho silencioso, pero vital. En un mundo hiperconectado, veloz y saturado de información, hablar de libertad de conciencia puede sonar abstracto o incluso irrelevante para algunos. Sin embargo, este derecho silencioso, menos mediático que otros, pero igual de esencial, se convierte en uno de los más desafiados y necesarios en nuestra época. En lo más profundo de cada ser humano habita una voz serena, una brújula invisible que nos guía, la conciencia. Es allí donde nacen nuestras decisiones más auténticas, nuestros valores, nuestras dudas, nuestras certezas. Defender la libertad de conciencia no es solo proteger el derecho a pensar o creer de manera distinta, es abrazar la diversidad que nos enriquece como sociedad. ¿Cómo defenderla? Cultivando el pensamiento crítico, leer, contrastar fuentes, cuestionar lo que se nos presenta como verdad única. Escuchando al otro sin filtros ideológicos. La conciencia se fortalece no en el aislamiento, sino en el diálogo respetuoso. Viviendo con integridad. No hay libertad de conciencia sin coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos. En conclusión, la libertad de conciencia no se grita, no se impone, no se negocia. Se vive. En cada decisión diaria,
en cada conversación, en cada acto de honestidad con uno mismo. Tal vez no sea un derecho que aparezca en las portadas de los medios, pero si lo perdemos, todo lo demás se desmorona. 1. Libertad de pensamiento. Poder formar tus propias ideas sin censura ni imposición. 2. Libertad religiosa. Escoger tus creencias espirituales, o ninguna, sin persecución. 3. Derecho a disentir. Tener opiniones distintas a las de la mayoría o de la autoridad. 4. Base de derechos humanos. Es un principio fundamental en muchas constituciones y tratados internacionales. La libertad de la conciencia es una expresión muy poderosa, sobre todo cuando se usa en contextos donde se busca defender la autonomía personal frente a imposiciones externas. ¿Cómo recuperar lo perdido? 1. Amar sin miedo. Practicar el amor en lo cotidiano, en los gestos pequeños, en las palabras sinceras. 2. Respetar sin condiciones. Escuchar más, juzgar menos. Reconocer que cada ser humano tiene una historia que merece ser contada. 3. Creer con el corazón. Volver a Dios no como dogma, sino como encuentro. Buscarlo en el silencio, en la oración, en el servicio. Si quieres profundizar en el tema de la libertad de conciencia, existen muchos libros clave desde distintos enfoques: filosófico, histórico, político, religioso y literario. Estas frases reflejan el valor y la influencia que los libros tienen en nuestras vidas. Aquí te dejo una selección de libros bien equilibrada. Solo haz clic en el link y los puedes comprar en Amazon a muy buen precio. Sobre la libertad. John Stuart Mill, clásico esencial. Defiende la libertad individual frente a la presión social y política. Tiene un capítulo central sobre la libertad de pensamiento y conciencia. 2. La rebelión de las masas. José Ortega y Gasset. Aunque más sociológico, describe cómo el conformismo de las masas puede aplastar la individualidad y la conciencia personal. 3. Ética para Amador. Fernando Savater. Accesible, directo y perfecto para introducirse al pensamiento ético. Savater habla sobre elegir con libertad y pensar por uno mismo. Religión y libertad de conciencia. 4. El arte de amar. Erich Fromm. Una reflexión moderna sobre la importancia de amar a plenitud desde el fondo de tu ser. 5. Nacidos en sangre. John Robinson. Es un hecho revelador de las enseñanzas por la libertad, la igualdad y la fraternidad de los pueblos. Historia y política. 6. La desobediencia civil. Henry David Thoreau. Breve pero poderoso. Thoreau defiende la conciencia moral frente a las leyes injustas. Inspiró a Gandhi y Martin Luther King Jr. 7. 1984. George Orwell. Una novela, sí, pero con una crítica feroz a los sistemas que controlan el pensamiento. Ideal para ilustrar qué pasa cuando se elimina la libertad de conciencia. 8. La sociedad abierta y sus enemigos. Karl Popper. Más denso, pero esencial para entender cómo proteger las libertades individuales en sociedades modernas. Complementarios y actuales. 9. El derecho a disentir. Ronald Dworkin. Habla del valor del disenso y la protección legal del pensamiento independiente en democracias liberales. 10. El poder de estar solo. Brian Alba. Cuando se trata de actuar, meditar y tomar buenas decisiones, existe un factor único en la vida que solo puedes dártelo tú mismo: la soledad. Vivimos tiempos en los que se alzan muchas voces, pero pocas se escuchan con el corazón. La libertad de conciencia nos invita al respeto, al diálogo y a la compasión. Nos recuerda que nadie debería ser forzado a traicionarse a sí mismo por presiones externas, ni por ideologías, ni por imposiciones culturales o religiosas. Una sociedad verdaderamente libre es aquella donde cada persona puede vivir conforme a sus convicciones más profundas, siempre que no dañe a otros. La conciencia libre no genera caos, genera responsabilidad
integridad y paz. Hoy, más que nunca, necesitamos espacios donde lo espiritual y lo social se encuentren, donde ser fiel a uno mismo no sea motivo de rechazo, sino un puente hacia la comprensión mutua. Escuchar tu conciencia no es un acto egoísta, es un acto de amor. Que no se apague esa voz interior, que nunca falte el valor para seguirla. Cuando el amor, el respeto y la fe se apagan. Vivimos en una era donde la velocidad de la vida ha eclipsado la profundidad de nuestras relaciones. En medio del ruido digital, las prisas cotidianas y la búsqueda constante de validación externa, algo esencial se ha ido perdiendo: el amor genuino, el respeto mutuo y la fe en Dios. La carencia de amor. El amor, en su forma más pura, es entrega, compasión y empatía. Pero hoy, muchas relaciones se construyen sobre la conveniencia, el interés o la superficialidad. Nos cuesta mirar al otro con ternura, escuchar sin juzgar, abrazar sin condiciones. El amor se ha vuelto transaccional y en esa transformación hemos olvidado que amar es un acto de valentía. El respeto en crisis. El respeto no es solo cortesía, es reconocer la dignidad del otro, incluso cuando no estamos de acuerdo. Sin respeto, el diálogo se convierte en confrontación y la diversidad en amenaza. En redes sociales, en política, en nuestras propias familias, el respeto se ha vuelto escaso. ¿Cómo podemos construir puentes si solo levantamos muros? La ausencia de fe. La fe en Dios no es solo una creencia, es una fuente de esperanza, consuelo y propósito. Cuando la fe se debilita, el alma se desorienta. Muchos han reemplazado a Dios por ídolos modernos, el éxito, el dinero, la fama. Pero ninguno de ellos llena el vacío existencial que deja la ausencia de lo divino. Sin fe, el mundo se vuelve más frío, más incierto, más solitario. Debajo de este vídeo te dejo la lista de libros que te mencioné arriba. No te abandones, cultívate, crece, sé tú. Inscríbete y si de algo te ha servido este vídeo, dale me gusta. Nos encontramos en el próximo vídeo. Atrévete a ser feliz.